José Eduardo Laurito, nada más y nada menos, ¿no? Por eso, yo creo que esa es una de las cuestiones que quiero resaltar con Dylan. Dylan Beck, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Abelardo, y a todo el equipo. Sí, efectivamente lo que ayer notamos es el comienzo de un proceso de transición importante, de reconfiguración también de los dos espacios mayoritarios que tiene, o que había tenido al menos los dos frentes, que había tenido la política en lo nacional. Un poco el presidente electo Javier Milei había anticipado en los días previos, sobre todo después de lo que fue la alianza de Mauricio Macri con él, que era muy probable que el espacio político se reconfigure, es decir, que la realidad política de la Argentina se reconfigure y que el espacio Juntos por el Cambio termine implosionando. Es uno de los grandes temas, ¿no?, que desde el justicialismo creen que ya Juntos por el Cambio no existe como tal. Algunos suponen que puede haber un resurgimiento de los gobernadores, sobre todo, muchos que no quieren quedar pegados ni a un gobierno que no los representa ideológicamente, y que promete algunas cuestiones, algunos puntos que son muy frágiles, sobre todo para las provincias, como es Javier Milei, pero tampoco quisieron jugársela de lleno por Sergio Massa, porque en caso de obviamente quedar derrotados, igual iban a quedar casi en la misma línea que el resto de los referentes justicialistas. Era muy complicado el posicionamiento de la avenida del centro, digamos, ¿no? El que tenía el séquito de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que por un lado no quería quedar cerca de Sergio Massa, que no tenía no solo grandes oportunidades de lo electoral, sino además un acompañamiento muy fuerte en su composición orgánica política del movimiento kirchnerista en términos, sobre todo de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Imagínate que en esos distritos, que son los distritos más importantes del país, era muy difícil congeniar entre las ideas del kirchnerismo y los radicales o las propuestas socialdemócratas que representaba Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, básicamente, como para empezar tal vez a entender un poco cómo se va a reconfigurar el escenario político, hay que entender primero la alianza de Mauricio Macri y segundo los números, ¿no?, que es lo más importante porque es donde se ven. Así como cuando uno habla de las alianzas políticas de cara a las elecciones provinciales y municipales, lo primero que analizás es primero las listas de las legislaturas municipales, digo, los consejos deliberantes y del armado de las listas de diputados en lo provincial, y ahí entendés perfectamente quién tiene peso y quién no lo tiene. Lo mismo pasa en este momento con los ministerios, ¿no? Si efectivamente Mauricio Macri tiene peso dentro de esta estrategia, que le ha aportado votos, y ahora vamos a hacer un análisis un poco más profundo de lo que pasó en la provincia de Entre Ríos, pero si uno básicamente hace un análisis respecto de los ministerios, los únicos espacios que ya se han empezado a discutir, que tienen que ver con seguridad y justicia, que es un único ministerio, es muy probable que lo termine ocupando Patricia Bullrich, ya por lo que ha comentado previamente incluso Javier Milei. Esto significa, en principio, un desplazamiento de una gran cantidad de referentes, que ya Javier Milei tenía más o menos delineado para ese espacio, pero además un acompañamiento muy fuerte de todos los referentes en diferentes distritos. ¿Qué pasó en la provincia de Entre Ríos? En principio, bueno, una participación, hasta lo diría en términos testimoniales, ¿no?, de Rogelio Frigerio, no de manera directa apoyándolo a Javier Milei, pero sí aportando fiscales. Ayer durante la transmisión lo decíamos, ¿no? Una referente de Paraná, por ejemplo, como Ayelena Costa, estuvo presente en el búnker de los fiscales de Javier Milei, fue una de las primeras en manifestarse, en una figura de referencia en Paraná. Mauricio Perito Davico, por ejemplo, estuvo ayer acompañando a Javier Milei, se sacó una foto con Victoria Villarruel, se sacó una foto con la hermana de Javier Milei también, con Karina Milei, lo acompañó, fue invitado específicamente. Estamos hablando de el intendente que obtuvo la mayor cantidad porcentual en su localidad en representación de Rogelio Frigerio, un hombre súper cercano a Rogelio Frigerio que ganó la intendencia de Gualeguaychú, donde Gualeguaychú obtuvo el 82% de la participación y un gran porcentaje que acompañó a Javier Milei y que estuvo acompañando ayer justamente al presidente electo. Entonces podríamos decir de alguna forma que hubo un Juntos por el Cambio en la provincia que claramente trabajó para la candidatura de Javier Milei. E incluso lo podemos ver en términos de votos, ¿no? Porque cuando uno analiza los resultados obtenidos en lo nacional, te deja 55-44, ¿no? 55% obtenido por Javier Milei, 44% obtenido por Sergio Massa. En la provincia no fue así, fue aplastante. Tenemos que sumarle casi 7 puntos arriba a Javier Milei y restarle varios puntos al justicialismo, 6 o 7 puntos al justicialismo. Es decir, te deja el cálculo en 61 contra 38, una victoria totalmente aplastante. Y que si uno lo suma en términos cuantitativos, sí, y que si uno lo suma en términos cuantitativos, Abelardo, claro, esto se vuelve más interesante todavía, porque fueron 255.000 votos que obtuvo Rogelio Frigerio en las elecciones aportándole a Patricia Bullrich, es decir, Patricia Bullrich obtuvo,
esos 255.000 votos de la mano de Rogelio Frigerio, y Sebastián Echeverría aportó a Javier Milei 252.000 y pico, más o menos, ¿no? Entonces te deja un empate técnico entre los dos. Si sumás los dos votos, te da 500.000 votos, ¿no? Bueno, sacó más todavía, sacó 525.000 votos por la provincia de Entre Ríos, Javier Milei. O sea, no solo retuvo el votante de Juntos por el Cambio todo, sino que además le sumó o le sacó votos al justicialismo. O sea, fue todavía más aplastante. Pero esto es muy importante. Nosotros en Las PASO habíamos visto un Javier Milei que obtuvo el 28% de los votos, que de cara a las generales obtuvo el 30 y pico, el 31 me parece, si mal no recuerdo, y que rompió un techo de una forma abismal, haciendo un copy-pegue de la estructura obtenida por Juntos por el Cambio. El 31% más el 28% de Patricia Bullrich es lo que te termina redondeando justamente la cifra que ha obtenido. Lo cual te deja dos apreciaciones por lo menos, ¿no? Y que uno lo puede empezar a entender. Primero, para comprender qué fue lo que pasó ayer y por qué fue tan aplastante la victoria de Javier Milei. Y por otra parte, cómo va a quedar reconfigurado el escenario en lo nacional. Es decir, qué lugar va a tener efectivamente Juntos por el Cambio, o particularmente el PRO, porque él dijo, le agradezco a los fiscales de PRO, no dijo le agradezco a los fiscales de Juntos por el Cambio. Cual también es un dato importante ayer en el discurso de Javier Milei. El primero y más relevante es definitivamente el enojo venció al miedo. Es decir, pese a una campaña donde Sergio Massa se centró particularmente en mostrar las debilidades en términos federales de la estructura que tenía Javier Milei. Con esto quiero decir, proyectos de quita de la obra pública, que es un dato muy importante para una gran cantidad de localidades, donde él explícitamente dice vamos a un sistema a la chilena, en la cual la participación es privada. Eso es un gran tema que se discutía. Eliminación de coparticipación en términos extraordinarios, algo que siempre utilizan las provincias para pagar la policía. Ahora vamos a tener que ver qué va a pasar con los gobiernos radicales que justamente van a quedar en el medio. Los peronistas, bueno, ya se habían opuesto a esta idea, pero los radicales no se habían manifestado tampoco a favor, entonces es probable que ahora cuando no tengan recursos también queden un poco en el medio. Por eso digo que tienen una situación muy difícil los gobernadores radicales, van a quedar en el medio de toda la discusión. Y otros temas que no eran menos relevantes, estoy hablando solamente de cuestiones económicas, no es por lo que la gente terminó votando, eso es otro tema, tiene una gran cantidad de factores y sobre todo tiene que ver con una realidad económica actual que lleva a una inflación galopante y a una necesidad de recuperar dinero de ingresos de salarios, ¿no? Los salarios están muy por debajo, han decaído demasiado y tenemos altísimos niveles de inflación. Eso explica en cualquier lugar el voto en contra del oficialismo. Sumado a eso, los outsiders vienen ganando en un montón de lugares, ayer lo decíamos también, es decir, Javier Milei es un antisistémico y los antisistémicos vienen ganando en casi todos los países. Incluso la elección de Boric en Chile fue antisistémica, de Luis Lacalle Pou, más allá que representaba un país tradicional, fue antisistémica en muchos sentidos en Uruguay. Lo mismo pasa, o pasó en su momento con Jair Bolsonaro, pasó con Donald Trump, con Boris Johnson. Digo, la gran mayoría de los referentes que uno ve en todo el mundo son antisistémicos, digo, los que obtienen la gran mayoría de los votos, ¿no? Es decir, dicen, vengo yo solo y yo soy una especie de resultado de un reclamo popular, ¿no? Y Javier Milei indiscutiblemente es eso, ¿no? Es una persona que logró encontrar en un discurso anticasta, por un lado, pero también que proponía solucionar el principal problema que tiene el país, que es la inflación, y dijo, esta es la solución que propongo y esto es lo que soy. Y eso gustó, impactó una gran porción del electorado, ¿no? En principio más de un 30%, y su techo lo rompió justamente como dicen los buenos analistas, que es aliándose con el otro factor. Es decir, Juntos por el Cambio traccionó los votos que necesitaba para volcar la balanza. Y una alianza con Mauricio Macri, que evidentemente, y esto lo tenemos que decir, reconocerlo todos los analistas políticos, Abelardo, efectivamente el poder de Mauricio Macri sigue súper presente. Pese a que muchos discutían el lugar que tenía por su desaparición del liderazgo, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri prácticamente había desaparecido de la escena pública, durante mucho tiempo lo hizo, ahora apareció en los últimos meses, pero había desaparecido por completo, no lo podía ver en una entrevista, no lo veía en un acto político, sí. Digo, agarró su presidencia en la FIFA promoviendo el fútbol y se fue por el resto del mundo y desapareció del escenario político, volvió y le incorpora 28% a Javier Milei. Así. Sí, así nomás. Me parece bueno, así nomás. Sí, Mauricio Macri, ahí lo estamos viendo, ¿no? En una edición de imágenes en donde parecen posar juntos, no están juntos, ¿eh? En ese caso, no sé si han hecho alguna imagen juntos, creo que nunca.
Lo que sí es que, y es sabido, conocido como el Pacto de Acasuso, es que sellaron un acuerdo Sí, en donde junto con la candidata, en este caso eh, de Juntos, Patricia Burrich. Patricia Bullrich, Pato Bullrich, que es además presidenta de PRO. Y ahí sí, me arriesgo a decir que Javier Milei en su declaración y en sus agradecimientos no se equivocaba al decir que agradecía a PRO y no a Es Juntos verdad. por el Cambio. No se Sí, es equivocaba, verdad. ¿no? E incluso me quedo pensando en el punto que ponía sobre Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que no quiso aliarse, un hombre que ya desde tiempos estaba algo distanciado de Mauricio Macri y no quiso aliarse en el pacto de Acasuso. Y los números no le fueron tan ventajosos como en todas las elecciones de la capital federal. Apenas un 10 o hasta no más de un 12%. Con esos porcentajes quedó el balotaje ayer a favor, claro, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Javier Milei, pero no son números que históricamente han acompañado a la Capital Federal como opositora al Partido Justicialista. Sí, y efectivamente hay un elemento que a mí siempre me parece muy relevante a la hora de hacer análisis de elecciones, y es billetera mata galán, ¿no? Y de alguna forma, cuando hay una caída tan abrupta del poder adquisitivo, estamos hablando que en los últimos 2 años se perdió el 30% de los ingresos en términos reales, ¿no? Es decir, la gente puede comprar incluso con el mismo salario un 30% menos en los últimos 2 años, que da un 15% más o menos anualmente que la gente está perdiendo de poder adquisitivo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el milagro Massa, digo el milagro porque es verdad que logró ser competitivo obteniendo un 44% de los votos, incluso en una realidad económica que no ha mejorado en este último tiempo. Es decir, logró ser competitivo pese a eso. Esto es muy importante porque marca no solo una ventaja para Javier Milei y una expectativa muy alta que va a tener que resolver también, ¿no? Porque de alguna forma ahora queda una expectativa muy alta, sino una estructura político-partidaria que queda absolutamente decapitada. Hoy en lo nacional, ahora empieza realmente el peronismo a rearmarse, a volver nuevamente a constituirse como una fuerza federal, que hace muchos años no lo es, solamente es una serie de factorías, ¿no? Los que venimos analizando la composición del peronismo en diferentes provincias, solamente es un rejunte de factorías sin un principio ideológico fundamental. Sergio Massa de alguna forma había logrado constituir alguna idea más o menos unánime, pero solo era por una situación de campaña, es decir, no les quedaba otra que apoyarlo. Cuando uno entiende cómo se confecciona el peronismo, no tiene nada que ver el peronismo de Santiago del Estero con el peronismo de La Matanza, con el peronismo de Capital Federal. Y no tienen absolutamente nada que ver porque hace muchísimos años ya no es un movimiento nacional, popular, porque no es un movimiento justamente nacional, es un rejunte de factorías, cada cual está cuidando su propia quinta, y eso se traduce en los votos, donde un municipio, por ejemplo, obtiene un buen resultado, pero no tracciona los mismos para la provincia. Fíjate que pasó en un municipio, acá en Concepción del Uruguay se ganó y sin embargo los votos aportados a la provincia fueron menos. Significa que evidentemente no se eligió en ese caso a la alternativa del peronismo, sino a la alternativa de la oposición en lo provincial y sí en lo municipal. Y en lo nacional, la atracción de votos fue por 10.000 votos abajo en la elección de ayer. Es un número muy grande, ¿no? Que no se pudo aportar, incluso habiendo ganado el municipio, no se pudo justamente traccionar la mayor cantidad de votos. Y no es que solo le pasó a Concepción del Uruguay, claro. No sería injusto suponer que solamente es algo que pasa acá. Es algo que le pasó a toda la provincia de Entre Ríos, a todas las provincias del país. No pudieron incluso, con sus referentes locales, traccionar votos a un movimiento nacional. No pudieron traducir justamente que esto era una elección nacional donde se discutían los recursos para distribuirse en términos federales. Entonces, vuelvo a la frase que les daba hoy al principio de este análisis, ¿no? Efectivamente, el enojo venció al miedo e incluso, aún con muchísimos desconciertos respecto de lo que va a pasar en términos macroeconómicos en las próximas semanas, en los próximos meses y sobre todo con las primeras medidas de gobierno de Javier Milei, incluso pese a eso, la gente siguió la norma que
marca en todos los oficialismos del mundo. Si no tenés una buena gestión económica, te va a ir mal. Le pasó a Mauricio Macri en el 2019, le pasa ahora a Alberto Fernández y al Frente de Todos en 2023, y es probable que le pase a cualquier oficialismo que no pueda resolver la cuestión macroeconómica. ¿No tiene grandísimos problemas por resolver Javier Milei? Es probable que no al menos de lo económico, porque son resoluciones en términos financieros bastante fáciles de resolver con una balanza comercial con superávit, que es lo que se espera que tengamos el año que viene. Pero acá empieza la discusión sí política, esto sí quiero por ahí, a modo de cierre, entenderlo. Vamos a ver ahora en la confección de los ministerios, los nombres que suenen para los ministerios, qué tanto poder en términos federales le aporte Mauricio Macri. Porque si promueve justamente alianzas con diferentes referentes provinciales, vamos a ver un resurgimiento de un Juntos por el Cambio que tal vez no se llame de esa forma, que sea la alianza entre el sector del liberalismo y el sector de PRO, que en un país como este, donde somos absolutamente generosos con los victoriosos. La Argentina se caracteriza por ser absolutamente generosa con aquellos que triunfan. En este caso Javier Milei triunfa y yo te aseguro que va a tener cientos de referentes de todo el país que van a querer encolumnarse atrás de él, pase lo que pase. Y eso va atado de un acuerdo en los ministerios. Así que vamos a tener que seguirlo muy de cerca y es lo más importante en estas semanas. Dylan, no lo nombrá. Bueno, para un poquito, porque ahí no quiero que contestes porque se nos va el tiempo. Sí. Pero digo, ¿cuánto incidirá el consejo de Rogelio Frigerio para algún cargo nacional? Bien, solamente con tu cara ya veo que es probable que sí. 2, dijiste, hablaste de la economía. Yo quiero recordar a James Carville, que nadie lo tiene en realidad. Lo que sí tiene es lo que escribió en el búnker de campaña de Bill Clinton. Es la economía, estúpidos. ¿Sí? Eso seguro. Bien, y tercero, y acá sí, abro y te pido brevedad. ¿Será Sergio Massa el jefe del Partido Justicialista de ahora en más? El justicialismo es un movimiento donde el que gana los votos es el que conduce el movimiento. Si no tenés los votos, no conduce el movimiento. Sergio Massa fue derrotado por segunda vez ayer. Uno puede buscarle un montón de excusas, entender que la gestión no le pertenecía, que entró hace muy poquito tiempo, que tal vez no representaba al peronismo capitalino de Alberto Fernández, o podés inventar un montón de excusas y situaciones. Si no tenés los votos, no podés conducir el movimiento. No por nada el presidente del partido, es una cuestión formal, pero el presidente del partido en cualquier distrito es el que gana las elecciones. El intendente es el presidente del partido en su distrito. El gobernador, si es peronista, es el que conduce el partido en lo provincial. Es decir, si no tenés los votos, no podés conducir. Y ahora lo que va a empezar a pasar es que efectivamente los gobernadores, los que sigan los votos, los intendentes, los que sigan los votos, los que sigan en sus propios distritos, van a empezar a decir, bueno, llegó el momento que nosotros efectivamente conduzcamos el movimiento. Así que yo creo que de verdad, como hace muchísimo tiempo no pasa, porque Cristina Fernández en 2019 perdió esa oportunidad diciendo, mi candidato es Alberto Fernández, no permitió un debate interno. Ella dijo simplemente, este es mi candidato, y no permitió que el movimiento se construya y construya al candidato. Es muy probable que esta sea la oportunidad donde el peronismo diga, bueno, basta de las fórmulas de los líderes mesiánicos, el peronismo es un movimiento de territorio, se va a constituir con el territorio y tiene que por ende empezar a escuchar a la gente que sigan las elecciones y no a aquellos que ya están de retirada. Y con esto quiero decir, hay muchos referentes que tienen muchísimo peso en términos de lapicera, pero cuando lo pones en el territorio no ganan los votos. Bien, entonces... Es muy probable que el peronismo lo haga pesar. Dylan, pero con ese análisis entonces le pongo la ficha a Infran, que sigue ganando votaciones. Bueno, fíjate que sí, definitivamente sí. Obviamente Gildo Infran no tiene posibilidad de ser candidato a presidente, esto no lo tiene porque primero representa un distrito que ha sido muy bastardeado en los últimos años. Bueno, es muy largo el análisis. Pero hay un montón de referentes hoy que representan el peronismo federal. Digo, no nos olvidemos que ya llora. Digo, ¿cuántos referentes hoy son hoy referentes, de un peronismo disidente y que tranquilamente podrían encarnar un modelo de gobierno nacional mostrando gestión, pero sobre todo, apostando a un desencanto de la salvación en la mano de Javier Milei. El mismo Schiaretti, por ejemplo. Bueno, yo creo que no, en realidad Schiaretti me parece que ya se retiró de la política el fin de semana, igual que muchos, ¿no? Con esta elección, dieron su última energía y se terminó. Yo creo que Sergio Massa también está de retirada porque ya fue vencido 2 veces.
y cuando vos no tenés los votos, te pasa el síndrome, algunos le dicen, vamos, el fenómeno del pato rengo, ¿no? Es cuando vos no tenés los votos ni intenciones de disputar elecciones, dentro del peronismo eso no, ya te deja directamente fuera de carrera. O sea, no tenés autoridad porque no te vas a volver a presentar. Es lo que muchos temen en otros distritos donde tenemos determinados referentes que ya parecería ser que es la última elección, tienen el síndrome del pato rengo, es decir, no tienen posibilidad de reelegir, no les interesa reelegir y todo su gabinete automáticamente empieza a buscar quién es el heredero. Y cuando vos te peleas por quién es el heredero, te olvidás de la gestión. Eso nos va a pasar en un montón de distritos a lo largo y ancho del país. Pero no quiero correrme de esta pregunta que vos me decías al principio. En lo que refiere directamente al movimiento justicialista, yo creo que de verdad lo que se empieza ahora a confeccionar es el gran debate respecto de quiénes tienen que tener la autoridad a la hora de tomar decisiones. Yo creo, es un análisis totalmente personal, que como los líderes del peronismo, los varones del conurbano, el mismo Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, una gran cantidad de gobernadores que vienen hace muchísimos años obteniendo retener sus provincias, lo que van a empezar a plantear en la mesa nacional es decir, bueno, revitalicemos un movimiento nacional porque es lo único que va a permitirnos hacernos competitivos dentro de 4 años, suponiendo que la gestión de Javier Milei no sea buena. Si la gestión de Javier Milei es buena en los próximos 2, 3 años, digo, ya está, se termina esta historia, vuelve a ser competitivo a los que hoy sacaron el 55% de los votos. Pero si eso no pasa, o aún pasando, digo, hay provincias que no las retenés con tanto, porque Javier Milei es uno solo. Distritos tenés 24, tenés 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No necesitas tener un copy-pegue, si se quiere, de su propio movimiento. No es muy difícil para el peronismo retener sus propios distritos, ni tampoco ganar los que perdió con poquito. Solamente necesitan hacer un movimiento nacional competitivo. Y hoy lo que vamos a empezar a ver es, en estos debates, seguramente el peronismo duerma un poco, digamos, le permita que los primeros días Javier Milei haga su trabajo y demás, pero es muy probable que empiecen ya a pensar quiénes son los dueños de la lapicera. Y Sergio Massa, un tipo absolutamente astuto en términos políticos, justamente lo que reconoce ayer es que el peronismo tiene que volver a reconfigurarse. El movimiento justicialista nacional por excelencia lo que tiene que empezar a plantear hoy es quiénes son los dueños de los votos, esos son los que tienen que confeccionar el movimiento porque son los que están al lado de la gente, los que hacen gestión, los que saben con qué recursos lo podemos hacer y lo que saben al fin y al cabo lo que la gente puede llegar a traducir como la necesidad del electorado. Entonces, digo, me parece que hay que ser justos con eso, justos con aquellos que han vencido en las elecciones y empezar a entender que lo del rejunte de factorías no les sirvió al peronismo en esta elección y que no pudieron confeccionar un movimiento nacional muy competitivo y que tiene que ver con una gestión. Claramente tiene que ver con una gestión que económicamente no dio respuestas y que dejó prácticamente relegado, si se quiere, a la cuestión ideológica de la nacionalización de la industria, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la defensa de la universidad pública, hay un montón de cuestiones que a Sergio Massa le sirvieron para sumar un par de puntitos, pero al fin y al cabo, si no tenés gestión económica, digo, la gente se volcó hacia Javier Milei y hoy es el presidente electo. Insisto, un presidente electo que no es tampoco para exagerar, digo, ayer escuchaba muchos referentes que decían, bueno, no, pero ahora, digo, no hay que generar tampoco esta psicosis respecto a que un presidente, puede de alguna forma, escuchaba a algunos que decían, va a pretender gobernar por decreto, van a hacer alianzas con determinados sectores que promueven ideas de términos más represivas, este tipo de cosas en nuestro país ya está claramente demostrado que no funcionan porque nuestro sistema no lo permite. Yo creo que sí, lo más importante ahora es que los dirigentes sean muy cautos a la hora de hacer cualquier tipo de declaración. Quedan menos de 20 días para una transición que tiene que ser ordenada en una macroeconomía absolutamente frágil. La inmadurez que tuvieron muchos referentes después de las PASO ahora no nos puede pasar, es decir, tenemos que intentar transmitirle calma a un país que está claramente, muy entristecido, que efectivamente la traducción del voto de Javier Milei es una cuota de esperanza, pero sobre todo es una cuota de gran enojo con muchos años en los cuales no le pudieron dar con las teclas en la cuestión macroeconómica. Hay que ser muy sensatos, yo creo que los gobernadores lo saben, creo que referentes como Rogelio Frigerio van a intentar llevar calma, intentar que todo se mantenga tranquilo. Y un dato muy importante también, en un contexto complejo, está llegando diciembre, Abelardo. Diciembre siempre es un mes complejo en términos económicos, siempre es un mes complejo en términos sociales. Entonces lo que menos necesitamos ahora es que los que están dejando el poder se comporten con irresponsabilidad en cualquiera de los distritos del país. Si eso no pasa, si todo está tranquilo, es probable que Javier Milei tenga sus 8 semanas de luna de miel para poder hacer medidas concretas y ver de qué forma estabilizar la cuestión macroeconómica. Hoy tiene un
pequeño problemita simplemente, que es evitar el salto del dólar blue, que ya de por sí está muy alto, de por sí está muy caro, está por encima del dólar MEP, digo, no tendría ningún sentido que pegue un salto. Intentar evitar eso simplemente de cara a lo que llegue el fin de año, intentar que los precios no se encarezcan en lo que tiene que ver con materia simplemente de alimentos, que es algo que se puede controlar con 2 empresas que controlan el 80% del mercado. No es muy difícil sostenerlo de cara a que termine el año y después empezar, borrón y cuenta nueva, y empezar a estabilizar la cuestión macroeconómica, ya con un año que viene que tenemos todas las estimaciones son absolutamente buenas. Entonces hay que tener mucha esperanza porque de verdad, digo, la que se viene en términos macroeconómicos es muy bueno. Vamos a tener una balanza de exportación en términos de energía, se vienen los mejores años para la exportación del agro. Digo, no hay estimación privada que diga que la Argentina le va a ir mal el año que viene. Entonces sostengámoslo a eso y por favor, digo, terminemos el año con paz, porque diciembre es el mes más complicado en términos políticos y está empezando. Bueno, yo no sé si la manifestación que hay fuera de la radio tiene que ver con algún festejo político partidario o es que quieren que vuelva a la mesa política uruguayense, no lo sé. Te mando un abrazo grande, gracias, Dylan Beck. Abrazo grande, chicos. Dylan Beck, María Teresa Burns escribe